Semana 3, eje 2 álgebra. Los contenidos de esta semana son ecuaciones de segundo grado, función cuadrática y función potencia. Vamos a comenzar con ecuaciones de segundo grado porque ecuaciones de segundo grado, la materia de la ecuación de segundo grado es muy similar a la de funciones de segundo grado. Varía muy pocas cosas, ¿ya? Entonces, claro, pues la clase mía, ustedes saben que comienzan con preguntas de este tipo. Entonces dice, un terreno rectangular tiene 48 metros cuadrados de superficie, ¿ya? Se puede determinar la medida de los lados de dicho terreno si se sabe que las medidas de los lados son números enteros, ¿ya? Un lado mide 2 metros más que el otro lado, ¿ya? Entonces, finalmente, acá este vendría siendo un ejercicio que tendría que resolverse con ecuaciones cuadráticas. Entonces, la idea es que cómo puedo utilizar yo estas informaciones para poder generar una ecuación, ¿no es cierto? Esa sería la pregunta. Entonces, vamos a ver la materia. Entonces, esto es súper importante. Esto es súper importante, chiquillas, chiquillos, que es esto que se conoce como la forma principal de la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando algunas cosas que no están escritas. Forma principal de la ecuación cuadrática. Aquí ustedes siempre tienen que entender lo siguiente. Una ecuación cuadrática de este tipo siempre va a tener A, que viene siendo el valor que multiplica la potencia cuadrática, B, el valor que multiplica la potencia de grado 1 y C, el término que multiplica la potencia de grado 0. Aunque ustedes no lo crean, este es el término que multiplica la potencia de grado 0 porque este C yo lo podría escribir así, si ustedes se dan cuenta. AX cuadrado más BX más, fíjense, AX cuadrado más BX elevado a 1 más cx elevado a 0. Entonces x elevado a 0 es 1 y 1 por c es c. Entonces a es el término numérico, puede ser numérico o algebraico ya, pero hablemos de término que multiplica la potencia de grado 2, b es el término que multiplica la potencia de grado 1 y c es el término que multiplica la potencia de grado 0. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que para yo poder hablar de una ecuación de segundo grado, tengo que cerciorarme que el término A que multiplica la potencia de grado 2 sea un número distinto de 0, ¿ya? En cambio el B y el C me da lo mismo si existen o no, ¿sí? Van a ser dos números reales, mientras que el A va a ser un número real distinto de 0, súper importante, porque si fuera 0, entonces sería una ecuación de primer grado y no una ecuación de segundo grado, ¿ya? Toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones o raíces, ¿ya? La verdad de las cosas es que nosotros deberíamos haber dicho esto que viene siendo en los números reales. En los números reales voy a tener dos soluciones distintas, voy a tener dos soluciones iguales o no voy a tener solución. No hay solución real. Al decir que no hay solución real no significa que no haya solución, porque esto lo puedo traducir en que hay solución compleja. Eso quiere decir que las soluciones que yo voy a obtener de una ecuación cuadrática, una va a ser de la forma a más b por i y la otra va a ser de la forma a menos b por i. ¿Ya? De esa forma van a ser las soluciones. ¿Ya? Entonces, esta es lo que se conoce como la fórmula general, pero el nombre verdadero de esto es la fórmula de Cardano. El beneficio de la fórmula de Cardano es que me permite más que solamente resolver una ecuación cuadrática, me permite analizarla. Ya la fórmula de Cardano tiene ese beneficio, porque la otra forma en que yo resuelvo una ecuación de segundo grado, ¿cuál sería, chicas, chicos? Ustedes lo saben. ¿Cómo yo puedo resolver una ecuación de segundo grado sin la fórmula de Cardano? Factorizando. Factorizando. Entonces uno factoriza siempre y cuando se pueda, porque no siempre se va a poder factorizar, pero si se puede, elijo ese método, que sería el más corto. Pero no siempre vamos a estar frente a una ecuación que tenga términos numéricos. Generalmente cuando la ecuación no tiene términos numéricos yo tengo que analizarla. Y para poder analizarla tengo que enfocarme en lo que se conoce como el discriminante, que probablemente aparezca más adelante. ¿Ya? Entonces, aquí aparecen las propiedades de las raíces, que son las típicas propiedades que ustedes tienen que manejar, que la suma de las dos raíces, miren, vamos a hacer eso para que nos quede claro. Entonces, fíjese, según la fórmula, si yo tengo una cosa así, ax cuadrado más bx más c igual a 0, si nosotros aplicamos la fórmula de Cardano, nosotros sabemos que las soluciones van a ser menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido en 2a,
¿ya? Ojo, la división divide a la suma completa, ¿ya? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que tenemos dos soluciones. Tenemos una solución x1 que va a ser menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido en 2a. Mientras que por otro lado voy a tener otra solución, una x2, que va a ser menos b menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Entonces, por ejemplo, me dicen, ya, ¿qué pasa con la suma? ¿Qué pasa si yo sumo x1 más x2? Si ustedes se dan cuenta, tienen el mismo denominador. Eso quiere decir que se mantiene el 2a porque tienen el mismo denominador. Pero ¿qué pasa cuando yo sumo el numerador? Fíjense, dime. ¿Me está presentando algo? Estoy presentando el PPT completo. ¿No están Ah, viéndolo? yo no. ¿Y el resto? Yo sí, profe. Yo sí lo veo. Sí, sí lo están viendo. A ver, Francisco, voy a desconectar mi pantalla. Voy a desconectar mi pantalla y enseguida voy a volver a conectarla para poder ver si se soluciona el problema. Entonces voy a detener la presentación, ¿ya? Y voy a volver a unirme de nuevo. Entonces, a ver si ahí te agarro tu pantalla. Ahí sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces yo estaba aquí. Yo lo que estaba haciendo era mostrar la idea sencilla para que por si no las aprendemos de memoria, entonces sabemos nosotros. Entonces yo estaba diciendo que si yo tengo... ¿qué pasa ahí? Lo que estaba diciendo yo es que si yo tengo una ecuación cuadrática de esta forma, yo sé que las soluciones van a estar dadas por la fórmula de Cardano, que al tener aquí un más y un menos, al elegir en una con más y al elegir la otra con menos, tengo las dos soluciones. Entonces yo le estoy diciendo a ustedes, ¿qué pasa si sumo? Fíjense que si sumo, los denominadores se mantienen, por eso tengo un 2a, pero ¿qué pasa con los numeradores? Entonces, fíjense que aquí yo tengo esta raíz, que acá es positiva, mientras que acá la raíz es la misma y es negativa. Por lo tanto, cuando yo sume los numeradores, estas se van a cancelar, ¿no es cierto? Y finalmente lo único que se va a poder sumar es el menos b con el menos b, que me daría menos 2b. Y finalmente, si simplifico aquí el 2 con el 2, llego que la suma es de la forma menos b partido en a. Entonces ahí tendría una de las fórmulas que le están diciendo. ¿Qué otra cosa puedo tener? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico x1 por x2? Si yo multiplico x1 por x2, entonces fíjense que al multiplicar los denominadores, porque como son dos fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. Si multiplico yo denominador con denominador, lo que voy a obtener abajo es un 4a al cuadrado. Mientras que si yo multiplico arriba, fíjense lo que tengo. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe reconocer esto como dentro de las fórmulas del producto notable? ¿Suma por su diferencia? Bien, sumo por su diferencia, multiplico el primero, el menos b por menos b, y eso me queda b cuadrado menos, y ahora multiplico raíz con raíz. ¿Qué pasa si multiplico raíz con raíz? Se va la raíz y me queda lo que está dentro. ¿Ya? Entonces me queda menos, entre paréntesis, b cuadrado menos 4ac. Entonces ahora sigo trabajando un poquito más, me queda b cuadrado menos b cuadrado más 4ac, todo eso dividido en 4a cuadrado. Se va el b con el b y me queda 4ac dividido en 4a cuadrado. Fíjense cómo voy a escribir el a cuadrado, lo voy a escribir a por a, para poder simplificar ese 4a con ese 4a y que finalmente me dé c partido en a. Entonces ahí tengo la fórmula de la multiplicación de las dos raíces. ¿Ok? Entonces eso siempre son formulitas por ahí, yo diría que no necesariamente son de una utilidad amplia, pero sí se puede ocupar. ¿Ya? Otra cosa que me interesa mostrarles, ¿ya? Una cosa que no la dije, pero vamos a seguir más adelante porque aquí no puedo rayar, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo. Déjenme colocar el cronómetro y resuélvanlo, ¿ya? Ojo, en este ejercicio se puede resolver de una forma más rápida, que esa es la forma que me gustaría mostrarles a ustedes para que pudieran observar, ¿ya? Pero déjenme colocar el cronómetro y el cronómetro están dando 2 minutitos, ¿ya? Deberían poder resolverla en menos, porque yo ya he mostrado este tipo de ecuaciones de otra forma, pero ya las he mostrado. De hecho, ya me di cuenta que la mayoría de ustedes se fue por el lado de la fórmula larga, o sea, me imagino por el camino más largo. Igual yo voy a hacerla por el camino más largo, pero después la voy a hacer del camino más corto, que es el camino que me gustaría que ustedes tomaran, porque la clase anterior hablamos un poco de esa idea de cómo resolver una ecuación cuando tengo
una cosa como x cuadrado igual a un número, por ejemplo. ¿Ya? Ah, gracias, Viole. ¿Qué pasaste? Gracias. Ya, entonces el tiempo se acabó. ¿Alguien tiene la respuesta? Ya, si se fueron por el camino largo, miren, voy a tomarme el camino más largo. Entonces aquí tengo el camino largo. Camino largo. Y el camino largo es desarrollar esto. Si yo desarrollo esto, sería 3 multiplicado por este cuadrado de binomio, que sería un x cuadrado menos 4x más 4. Todo eso igual a 7. Si yo sigo trabajando esta situación un poco más, llegaría a una situación de este tipo. Por ejemplo, 3x cuadrado menos 12x más 12, todo eso igual a 7. Entonces aquí yo me empiezo como a alargar con esta situación, me va a quedar 3x cuadrado menos 12x y aquí me va a quedar un más 5 si paso el 7 hacia el otro lado. Recuerden que la ecuación tiene que estar en su forma principal. Así que vamos a aplicar la fórmula Cardano. Si no se sabe la fórmula Cardano es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido en 2a. Entonces, ¿cuál sería la? El a sería igual a 3. ¿Cuál sería el b? El b sería igual a menos 12 y el c sería igual a 5. Entonces, aplico la fórmula Cardano si es que quiero seguir este camino, ¿ya? Vuelvo a repetir, este es un camino... este ejercicio no está hecho para seguirlo por este camino, ¿ya? Entonces, de hecho, ya ustedes saben lo que viene, no lo voy a terminar porque lo único que quería demostrar es que si yo seguía este camino iba a ser mucho. Voy a hacer el camino corto, que este es el que quiero que sigan. Camino corto. ¿Y cuál es el camino corto? El camino corto es que si yo tengo esto, tengo que recordar esto, camino corto. Si yo tuviera una cosa x cuadrado es igual a, entonces yo lo que hago es aplicar raíz, y si aplico raíz me va a quedar que x es igual a más menos raíz de a. ¿Ya? Siempre entiendan que cuando uno tiene una ecuación de este tipo me van a dar dos soluciones. Esta es una ecuación cuadrática, sí o sí. Pero en este tipo de situaciones, cuando yo tengo una potencia cuadrática igual a un número, puedo aplicar raíz y el resultado va a ser más menos esa raíz. Entonces, si yo tuviera esto, 3 factor de x menos 2 al cuadrado igual a 7, voy a llegar a este tipo de ecuación, pero miren la forma, me va a quedar x menos 2, todo eso al cuadrado es igual a 7 dividido en 3. Entonces, no sé si ustedes logran darse cuenta, pero esto es idéntico a eso. Solamente que en vez de tener una x, tengo un x al cuadrado, pero la idea es la misma. O sea, yo llego, aplico raíz y me queda que x menos 2, porque si apliqué raíz en este lado se va y me queda el argumento que es el x menos 2. Y acá me va a quedar, ¿qué cosa? Raíz de 7 tercios, pero no solamente raíz de 7 tercios, sino que más menos raíz de 7 tercios. Entonces ahora este 2 que está restando pasa hacia el otro lado sumando y me queda 2 más menos raíz de 7 tercios. Y ese es el camino corto que yo quería que ustedes vieran. Y esa respuesta está, ¿ya? Entonces sería la C. ¿Dudas con respecto a este tipo de resolución de ecuación? Sí, recuerden, ya lo habíamos visto. Supongamos x al cuadrado es igual a 4. Entonces nosotros aplicamos raíz y me queda que x es igual a más menos 2, por decirles. ¿Sí? Ese es un ejemplo sencillo. Ya, entonces alternativa C es la respuesta. Naturaleza de las raíces. Ya, esta parte es muy importante porque generalmente se juega con esto. Esto es algo importante de lo cual yo tengo que colocar atención y tiene que ver con el discriminante. Cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, nosotros sabemos que las soluciones van a ser menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac. Todo eso partido en 2a. Entonces aquí me voy a encontrar con este elemento que es un elemento importantísimo, que es esto que está aquí adentro, que se conoce como el discriminante. ¿Ya? Entonces eso de ahí es el discriminante. Entonces, dependiendo de ciertas características del discriminante, yo voy a poder decir que la ecuación va a tener dos soluciones, va a tener una solución, o mejor dicho, dos soluciones iguales, o no va a tener soluciones reales, y esas características están aquí. Si el discriminante es más grande que 0, entonces voy a tener dos soluciones, ecuaciones reales y distintas. O sea, dos soluciones reales y distintas. Ojo, esto de aquí del discriminante yo también lo puedo asociar con las funciones. Más adelante vamos a ver a la función cuadrática, que es de la forma ax cuadrado más bx más c. Cuando nosotros graficamos eso, generalmente nos vamos a encontrar con una parábola, ¿ya? La parábola se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo.
Puede cortar 2 veces el eje X, puede cortarlo una vez o no puede cortarlo ninguna vez. Entonces, fíjense que existe una relación directa entre cuando yo trabajo el discriminante, pero lo trabajo con ecuaciones, y cuando lo trabajo con funciones. Y aquí va a poder ver una relación que existe entre eso. Cuando yo tomo una ecuación de esta forma, ax cuadrado más bx más c, y yo digo que el discriminante es más grande que 0, entonces voy a tener dos soluciones distintas y pertenecientes a los números reales. Si yo tengo acá que la función, el discriminante de mi función viene siendo positivo, significa que la gráfica de la función va a tener dos cortes con el eje X, ¿ya? Entonces yo puedo entender después una relación directa entre las ecuaciones y las funciones, y puedo entender que estos dos puntos de corte que van a estar aquí van a ser justamente las dos soluciones distintas que me está indicando cuando miro esta situación como si fuera una ecuación. Si yo tuviera que el discriminante es igual a 0, entonces voy a tener dos soluciones iguales y pertenecientes a los reales. En el caso en que yo tuviera funciones y tuviera el discriminante, aquí me equivoqué, si yo tuviera el discriminante igual a 0, entonces lo que tendría sería una parábola que corta el eje de la X en un solo punto. Por eso nosotros hablamos de dos soluciones iguales, o sea, en el fondo el punto de corte tiene que ser 1. Por eso generalmente uno dice tiene una solución, porque existe una confusión entre ecuaciones y funciones. Pero no, tengo dos soluciones iguales y a nivel gráfico voy a tener una única intersección de la parábola con el eje de las X. Y finalmente, si me dicen que el discriminante es negativo, entonces no hay solución real, sino que hay solución compleja, ¿ya? Pero generalmente no me van a pedir trabajar con soluciones complejas, sino que me van a pedir ver si hay o no hay. Entonces, en este caso, yo digo si el discriminante fuera negativo, como no hay solución, usted ya debería haber entendido la relación. Si hay solución, hay intersección con el eje X. Si hay dos soluciones distintas, entonces hay dos intersecciones con el eje X. Si hay dos soluciones iguales, hay una única intersección. Y si me dice que no hay intersecciones, si no hay soluciones, entonces me está diciendo que la parábola está flotando, ¿no es cierto? Y no corta el eje de las X. ¿Queda clara la relación entre el discriminante a nivel de una ecuación y a nivel de una función? Me parece que es muy importante que yo les hable esto. ¿Sí o no? Sí, profe. O sea, más o menos. Más o menos. Mira, aquí viene un ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo lo voy a realizar yo. Dice así. ¿Cuál es el conjunto de todos los valores de P para que la ecuación, y me dan esta ecuación cuadrática que está acá, tenga dos soluciones reales y distintas? Cuando a mí dicen dos soluciones reales y distintas, ¿a qué se refieren? Se refieren a un discriminante que tiene que ser positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cuando yo resuelva, yo voy a calcular el discriminante de esta ecuación cuadrática que me la dan paramétrica, me la dan en función de letra P. Por lo tanto, yo voy a poder averiguar cuál es la condición que tiene que cumplir P para que se cumpla esta situación de acá. Entonces voy a tomar esta ecuación, fíjense, y la voy a desarrollar un poquito. Tengo x menos p al cuadrado. Eso de ahí, x menos p al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado menos 2px, todo eso más p cuadrado más 8p. Todo eso igual a 0. Entonces aquí yo necesito, para poder encontrar el discriminante, para poder escribirlo, construirlo, necesito esto, b cuadrado menos 4ac, que es lo que está dentro de la función, de la ecuación cuadrática, dentro de la raíz, en la fórmula de Cardano, ¿ya? Y necesito que esto sea positivo. Entonces yo necesito encontrar el a, el b y el c. Entonces vamos a cambiar de color. ¿Cuál es el a? El a es el número que acompaña a la potencia cuadrática. Es decir, que en esta situación el a es igual a 1, porque el número que multiplica al x al cuadrado es 1. Mientras que el b es el número que multiplica al x. ¿Quién multiplica al x? El menos 2p, con letra y todo, ¿ya? Mientras que el c es todo lo que queda después, todo lo que no está acompañando a nadie, es decir, p cuadrado más 8p. ¿Queda claro Pero eso? el P igual está al cuadrado, entonces igual podría ser como el A. ¿O no? No, porque a mí me están diciendo cuál es el conjunto de todos los valores de P para que la ecuación en X, o sea, me están diciendo que esta es una ecuación que depende de X y me están preguntando cuáles son las condiciones que tiene que cumplir P. Entonces P no es la variable de la ecuación, ¿ya?
P pasa a ser un parámetro que yo tengo que analizar en esta ecuación para que se cumpla esta situación. ¿Se nota la diferencia? La ecuación depende de X, porque me dicen que esta es una ecuación en X, o sea, la variable de la ecuación es X, mientras que la otra letra pasa a ser un parámetro que tengo que analizar. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces aquí yo dejo claro cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. Entonces yo voy a reemplazar mis letras acá y me va a quedar algo que voy a poder analizar en función de P. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo, ¿cuáles son los valores que tiene que tener P para que esta ecuación tenga dos soluciones reales y distintas? Entonces, para que tenga dos soluciones reales y distintas, el discriminante tiene que ser positivo, es decir, B cuadrado menos 4AC tiene que ser positivo. Y ahora reemplazo. ¿Cuánto es B? Es menos 2P que lo elevo al cuadrado. Como el 2P es una multiplicación de elementos, lo coloco entre paréntesis, ¿ya? Después viene menos 4 por A, que sería 1 por 6, que es P cuadrado, más 8P. Todo eso tiene que ser más grande que 0. Entonces, si yo empiezo a trabajar, esto me va a quedar menos 2 al cuadrado es 4, P al cuadrado es P cuadrado, menos 4 por 1 por P cuadrado es menos 4P cuadrado, menos 4 por 1 por 8 sería menos 4 por 8, 32. ¿Sí o no? 4 por 8, 32P. Y todo eso tiene que ser mayor que 0. Entonces note que aquí este bicharraco con ese bicharraco se cancelan y me queda menos 32P más grande que 0. Ahora, ojo, yo quiero despejar P. Fíjense lo que va a pasar a continuación para que entiendan algo. Yo la otra en las desigualdades decíamos que las desigualdades se mantienen si yo sumo, si yo resto, si yo multiplico valores positivos y si divido por valores positivos también. Pero ¿qué pasa si yo tomo este valor negativo y lo paso dividiéndose al otro lado? Fíjense lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Va a pasar que cuando yo divida por menos 32, entonces el P va a quedar solito. 0 dividido en 32 es 0, pero la desigualdad se va a invertir. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por un número negativo. Entonces recuerden eso, cuando uno multiplica o divide por valores negativos, la desigualdad se invierte y ahí me queda que P tiene que ser un valor más chico que 0. ¿Cómo paso eso a intervalo? ¿Quién me ayuda? Sería los más chicos que el 0, o sea, desde menos infinito hasta el 0. ¿El 0 se toma o no se toma según esto? No. No se toma. No se toma y el infinito jamás se toma. Entonces sería la B. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de ejercicio que a mí me preocupa porque les gusta, les encanta a los tipos que crean la PSU colocar este tipo de ejercicios. Porque en sí ecuación cuadrática es fácil, no tiene ni un brillo. ¿Dónde está el nivel de dificultad de la ecuación cuadrática? En esto, ¿ya? Trabajar con el Profe, discriminante. Dígame. pero, por ejemplo, estos ejercicios así siempre se hacen con la fórmula de Cardano o se puede hacer de otra manera. No, tiene que hacerse de eso, porque siempre que te hablen del análisis de las soluciones, dos soluciones distintas, dos soluciones iguales, ninguna solución, tengo que recurrir al discriminante y por lo tanto, si recurro al discriminante, recurro a la fórmula de Cardano, sí o sí. No hay de otra. ¿Ya? Es lo único que te puede acercar a hacer este tipo de análisis esto. ¿Ya? Entonces, por eso esto que yo le coloqué acá del discriminante b cuadrado menos 4ac y el análisis que hicimos, yo esta PPT se la envié, ahora la tengo toda rayada, pero les recomiendo que esta diapositiva de aquí la estudien, ¿ya? Para que después se puedan enfrentar a este tipo de ejercicios de análisis, ¿no es cierto?, de parámetros dentro de la ecuación cuadrática, porque se relacionan también con esto, con desigualdades, y entonces aquí se pone pesado el ejercicio, ¿ya? Hay que tener varios conocimientos para poder realizar este tipo de ejercicio. Ya, profe. ¿Ya? Listo. Entonces, eso con respecto a esto. Y finalmente llegamos a esta, la pregunta oficial de la PSU. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver si pueden resolverla. Y les doy 2 minutitos para que las hagan. Así que va corriendo el tiempo. Vamos. Acuérdense que aquí me hablan de imágenes y preimágenes. Nosotros vimos ejercicios de ese tipo. No de tipo PSU, pero vimos. Me dio la E. ¿La E? Ya, ¿cómo hiciste la primera? Transformé, o sea, vi si se cumplía esos puntos en la primera función y en la segunda. Ya, buena forma, buena forma. Ya, perfecto. El resto, ¿cómo vamos? Yo no alcanzo a terminarla. Voy a ir la 2.
Todavía queda un poquito de tiempo. Ah, no. Ya, miren. Ya, les voy a mostrar la forma 1. La forma 1 creo que sí, creo que es la E. Pero la 1 me llamaba la atención cómo la iban a hacer. Claro, porque en el fondo, si a mí me dicen que el punto 1.4 pertenece, es el punto de intersección, quiere decir que este punto pertenece tanto a una función como a otra función, ¿no es cierto? Entonces, para poder ver si este punto pertenece a la primera función y a la segunda función, se puede hacer como lo hizo el compañero. Él tomó la coordenada en X, que sería la preimagen, la evaluó y me queda 1 al cuadrado más 3, 4. O sea, yo sé que el punto 1,4 pertenece a F y pertenecerá a G, entonces evalúo el 1 y me queda 1 menos 3, me queda menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4, o sea, sí. Entonces, este punto, al verificar que pertenece a cada una de las funciones, entonces estoy indicando también que es parte de la intersección de los dos. Así que, bien la primera. Ahora, la X. Me dicen que cuando X vale 5, entonces f de X es menos g de X es igual a 24. Eso significa que esto, en el fondo la 2 me está diciendo que f de 5 menos g de 5 es igual a 24. Por lo tanto, yo tengo que sacar f de 5 menos g de 5 y ver si se cumple la igualdad. F de 5 sería 5 al cuadrado más 3 menos, ahora g de 5, que g de 5 sería evaluar aquí, sería 5 menos 3, todo eso al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 5 al cuadrado 25 más 3, menos 5, menos, o sea, 5 menos 3 es 2, 2 al cuadrado es 4 y como la potencia por fuera es negativa me queda menos 4. O sea, sería 25 más 3 sería 28 y 28 menos 4 es 24. Por lo tanto, cumple la igualdad, ¿no es cierto? Y esa también sería. Y finalmente, bueno, está 1, 2 y 1, 2 y 3, así que tengo que sí o sí analizar la 3. Entonces, esta parte nosotros la trabajamos, no sé si se acuerdan que me decía, la preimagen es de 7. Me están preguntando por las preimágenes de 7. Entonces, ¿cuáles son las preimágenes? Dominio, ¿no? Los elementos El del X. dominio, los elementos del dominio, las X. Bien, entonces a mí me están pidiendo esto, entonces Y tiene que ser 7. ¿Cierto? Entonces, si me dicen que las preimágenes de 7 son menos 2 y 2 para F, eso significa que yo tengo que tener que Y es igual a 7, es decir, F de X es igual a 7. Esto de ahí se tiene que reemplazar por un 7. Y ahí me queda finalmente que 7 es igual a X al cuadrado más 3. Y fíjense, volvemos a llegar a este tipo de ecuación que nosotros podemos resolver rápidamente. Este 3 pasa hacia el otro lado restando, me queda un 4 es igual a X al cuadrado. Aplico raíz. Si aplico raíz en este lado, me queda que X va a ser igual a más menos la raíz de 4 y más menos la raíz de 4 sería 2. Es decir, menos 2 y 2. Por lo tanto, serían las 3. Profe, Dime. ¿cómo era la primera? ¿La 1? La 1, mira, cuando una función se intersecta con otra, entonces imaginemos que ahí tenemos dos funciones que intersectan, estoy encontrando un punto A, B que pertenece tanto a una función como a la otra función. ¿Sí? Entonces, si este punto 1,4 pertenece, me dice que las gráficas se intersectan en este punto, quiere decir que yo puedo verificar si este punto pertenece tanto a la primera función como a la segunda. Para poder ver si este punto pertenece o no pertenece a esta función, tengo que verificar que al evaluar la x en cada una de las funciones me dé como resultado este 4. ¿Ya? Entonces tomo el 1, lo evalúo acá y me queda 1 al cuadrado más 3. Y 1 al cuadrado más 3 es 4. O sea, yo sé que el punto 1,4 pertenece a la primera función. Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda función. Voy a evaluar la coordenada x, que sería 1, en g. Me quedaría 1 menos 3 al cuadrado. 1 menos 3 menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4. O sea, el punto 1 menos 4 cumple, ¿no es cierto?, para cada una de las funciones. Por lo tanto, el punto 1,4 es la intersección de las dos funciones. Ya. Es que no había cachado que se tenía que reemplazar. Ya. Eso. De hecho, hay otra forma, que esa era la otra forma, que una forma un poco más larga, que si dos funciones se intersectan, cuando dos funciones se intersectan, quiere decir que hay un punto en que son iguales, se comportan iguales en un punto. O sea, si yo tomo x cuadrado más 3 igual a x menos 3 al cuadrado, me queda una ecuación que al resolverla yo puedo encontrar la coordenada x en donde van a ser iguales. Lo voy a hacer para que lo vean, pero realmente no significa que sea la mejor, porque la otra forma de evaluar es más corta. Entonces aquí me queda un cuadrado binomio que sería x al cuadrado. Aquí como tengo menos 3 sería menos 6x más 9, ¿sí o no? Entonces este bicharraco con x cuadrado se van. El 6x lo paso para la izquierda, me queda 6x. Y este 3 que está sumando pasa hacia el otro lado restando. Y me queda 9 menos 3, es decir 6. Y me queda que x es igual a 1.
O sea, la coordenada X donde se intersectan es 1. Y si yo quiero sacar la coordenada Y donde se intersectan, como ambas funciones se comportan igual en este punto, basta que yo evalúe mi coordenada X en cualquiera de las dos funciones para poder obtener la Y. Entonces yo evalúo el 1 acá, por ejemplo, 1 al cuadrado es 1 y 1 más 3 es 4, por lo tanto sería el punto 1,4. Pero sería un método mucho más largo, ¿ya? Entonces veamos cuál es la respuesta. Esta era la pregunta oficial de PSU, chiquillos, me enredé. Este es el comienzo de la hora función, pero ya, está bien, tenemos ese ejercicio hecho. Entonces, funciones de segundo grado. Aquí ya nos metemos en funciones de segundo grado, pero ojo, esto es para que se tranquilice. Si usted ve funciones de segundo grado, las funciones de segundo grado se comportan muy similares algebraicamente a las ecuaciones de segundo grado. Ya vimos lo del discriminante a nivel de ecuación, y eso del discriminante a nivel de ecuación, recuerde que tiene una repercusión a nivel de función con la cantidad de las intersecciones. Profe, Dime. ¿una función siempre tendrá una ecuación? No necesariamente, porque de hecho una función no es una ecuación. Ya, una función yo no la tengo que ver como una ecuación. Salvo que yo tenga la imagen, evalúo la imagen en f de x y ahí me queda una ecuación. Pero realmente no necesariamente asociada a una ecuación, asociada a una función, perdón, voy a tener una ecuación. En algunos casos sí. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, nosotros tenemos que la función cuadrática va a ser esta. Ahora tenemos que empezar a hablar un poco de algunas características de la función cuadrática. Que por ejemplo, el a, que es el número que acompaña al x al cuadrado, me va a indicar si la parábola, porque esta vendría, la gráfica de una función cuadrática se conoce como parábola. Entonces, lo que le estoy diciendo yo es que dependiendo del valor a, es decir, del valor que multiplica el x al cuadrado, la parábola se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo. Entonces aquí siempre empezó, me decían carita feliz hacia arriba, carita cuando el A está positivo, sonrío, cuando el A está negativo me pongo triste, no sé, por eso le coloqué esta desigualdad arribita para que se viera la cara, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que uno recuerda. No sé si se acuerdan que cuando vimos función lineal hablamos del coeficiente de posición. El coeficiente de posición es el punto de intersección que tiene la parábola, o sea, en este caso, cuando lo vimos hace poco, era el punto de intersección que tenía la recta con el eje X. ¿Se acuerdan cómo eran las rectas en su forma principal? Las rectas en su forma principal eran de la forma f de x igual a ax más b o mx más n. Pero el término que queda solito es el coeficiente de posición y yo sé que esta recta va a cortar al eje y en el punto 0, b. Es decir, que si yo grafico esta recta, entonces yo estoy diciendo que este punto en donde la recta corta el eje Y viene siendo el punto B. Por lo tanto, si esta altura en el eje Y es B, eso quiere decir que este punto tiene que ser sí o sí el punto 0, b. ¿Ya? Lo mismo va a pasar acá con el C. El coeficiente de posición de la función cuadrática es C. Por lo tanto, este punto, ¿cómo sería? Sería 0, C. ¿Estamos de acuerdo? Estos puntitos que están aquí me ordenan. Ya, estos puntitos que están aquí me ordenan. ¿Qué otro puntito va a ser importante? El otro puntito importante va a ser este puntito de acá, que ese se conoce como, ¿quién me puede decir cómo se llama este punto especial? ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? Ese es el vértice, bien. El vértice generalmente se denota con un H, K. ¿Por qué? Por diferenciarlo, pero es un punto común y corriente, ¿ya? El vértice es H, K. Y el vértice tiene una fórmula que dice que H es igual a menos B partido en 2A. Esto nace de la derivada, o sea, esto de aquí no se los puedo demostrar, pero en el fondo si ustedes tienen esta función y derivan, igualan a 0, que eso es materia más avanzada, materia de cálculo, pero ustedes pueden llegar a eso. ¿Vieron cálculo ustedes en sus colegios? Yo cuando estuve en el IRE mostré cálculo. Yo tengo límites, derivadas integrales. Ya. Genial. Entonces, en el fondo, cuando les voy a dar una pequeña introducción rapidita. Cuando uno deriva una función y la iguala a 0, lo que uno encuentra son estos valores. Son las coordenadas en X que hacen que la función sea máxima o que la función sea mínima. Entonces, si yo tomo aquí mi función cuadrática, ¿a dónde está? ¿Dónde estoy rayando? Ahí está. Si yo tomo mi función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c, entonces yo puedo derivar, y derivar es fácil cuando yo tengo potencias porque a nivel mecánico les puedo enseñar.
Este 2 va a pasar multiplicando hacia adelante y le voy a restar 1 al exponente. Entonces, yo derivo, le coloco un f' a eso, que significa derivada, y este 2 pasa multiplicando hacia adelante, 2a. Aquí el b lo mismo, aquí tengo un 1, ese 1 pasa multiplicando hacia adelante, ¿y qué pasa? Este 1 pasa multiplicando hacia adelante y me queda el b, y si le resto 1 al exponente, porque antes era 2, para que se transformara en 1 le resté, entonces me quedó el x. Aquí era 1, si le resto 1 me queda x elevado a 0, y x elevado a 0 es, ¿cómo se llama esto? X elevado a 0 es 1, ¿ya? Y si aquí yo tuviera el x elevado a 0 y paso el 0 multiplicando hacia adelante, o sea, este c me lo matan, ¿no es cierto? Y me queda finalmente esto. Y si yo igualo a 0, ahí me queda que 2ax es igual a menos b, y x es igual a menos b partido en 2a, ¿ya? Ahí está, para poder recordar en el caso de, ¿ya? Pero eso es h, menos b partido en 2a. ¿Y qué sería el k? ¿Quién me puede decir qué es k? Con todas las herramientas que tengo, yo tengo esta función y tengo h. H, si ustedes se dan cuenta, es la preimagen. ¿Cómo puedo sacar la imagen de h? Ustedes saben eso. Si yo tengo que esta es la preimagen, yo tomo la preimagen, la evalúo en mi regla de asignación y me da, ¿no es cierto?, la coordenada en y del punto. Entonces ahí tengo cada una de mis coordenadas. Saco primero la coordenada x y luego lo que me dé de acá lo evalúo en mi fórmula, en mi función, ¿no es cierto? Y llego al vértice. Otra cosa importante que tienen las ecuaciones cuadráticas o las funciones cuadráticas es que son simétricas en el eje que pasa justamente por el vértice. Fíjense que ahí yo estoy trazando un eje y aquí estoy trazando un eje, que ese eje se llama eje de simetría. Fíjense que este eje va a ser totalmente perpendicular al eje X. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de las rectas perpendiculares al eje X? ¿Se acuerdan de eso? Entonces nosotros podemos decir que esta recta va a ser de la forma X igual a el punto en donde corta en el eje X. Y donde corta en el eje X siempre va a ser en H. ¿Ya? Siempre voy a tener yo que el eje de simetría va a ser X igual a H. Siempre. En donde H obviamente es este valor que puede variar dependiendo de lo que yo tenga. ¿Ya? Entonces, eso es en pocas palabras, muy resumidamente, la función cuadrática. Esas son las cosas que tengo que tener en cuenta. O sea, analizo la, si el A es positivo, la parábola se abre hacia arriba, es feliz. Si el A es negativo, la parábola está triste, se abre hacia abajo. El vértice, ya lo tenemos, son esta fórmula que tengo que recordar solamente la X, que viene siendo menos B partido en 2A, porque si yo quiero sacar la Y, tomo esto y lo evalúo en mi fórmula, en mi regla de asignación. Hay una fórmula que la dan hecha, pero yo recomiendo que no se la aprenda porque es difícil, yo no me la sé. No sé si alguien se la sabe, creo que es 4a menos b, no me acuerdo, dividido en algo más, no me acuerdo. Es 4c menos b cuadrado partido en 4. Ya, espérate, que no, no me la sé, a ver, dámela tú. A ver, 4, Es 4c 4ac, espérate, menos b calmation, a ver, menos c. calmation, ya, aquí está. Es como el mismo color que el Sí, 4ac menos b cuadrado b cuadrado partido en 4. 4a. Esto yo se los doy firmado así, pero firmado es evaluar este elemento acá. Se lo doy firmado. O sea, en el fondo yo sé que esta es una preimagen. ¿Cómo saco la imagen de una preimagen? Tomo mi preimagen y la evalúo en mi regla de asignación. Miren, lo voy a hacer, a ver si nos demoramos poquito. Entonces yo estoy hablando de esto, de f de menos b partido en 2a. Entonces eso me da a por menos b partido en 2a al cuadrado, que sería b cuadrado partido en 4a cuadrado. Todo eso más b por menos b partido en 2a, es decir, b cuadrado partido en 2a. Todo eso más c. Entonces aquí para igualar denominadores yo lo que voy a hacer es dejar todo en 4a. Entonces esto de acá, fíjense, aquí no voy a hacer nada. Me va a quedar a, b. Pero si ustedes se dan cuenta yo podría simplificar ese con ese. Ahí me queda mejor. O sea, me queda a, no, miento, me queda b cuadrado partido en 4a. Y aquí tengo b cuadrado partido en 2a. O sea, tendría que multiplicarlo en 2 arriba y un 2 abajo. Me queda 2b cuadrado partido en 4a. Y finalmente a este c tengo que sí o sí multiplicarle el 4a arriba y abajo porque si no, no voy a tener nada. Me queda 4ac partido en 4a. Entonces ahí me queda
Ah, y este no era negativo, este era negativo, porque como lo evalué y no lo elevé a nada, me queda negativo ya. Entonces vamos a colocar aquí. Todo rapidito nomás, ya, si es para ver que si llegamos. Entonces me queda 4a. Acá me queda el 4ac. Y aquí tengo b cuadrado menos 2b cuadrado, entonces eso es menos b cuadrado. Y llegamos a lo mismo, ¿se dan cuenta? Pero yo prefiero, en vez de aprenderme esto, prefiero tomar este número que me va a dar y como yo sé sacar imagen a partir de una preimagen, basta que evalúe mi preimagen en mi regla de asignación y ya. Ya, eso es importante, ya. No hemos hablado todavía del dominio y del recorrido de esta función. En el caso de la recta, el dominio y el recorrido eran todos los reales, ¿ya? Porque en el fondo, si yo pienso cómo crece la gráfica, la sombra que me genera en el eje X va a ser todos los reales. La sombra que me genera en el eje Y van a ser todos los reales. Eso pasa en la función de comportamiento lineal, en todas. No miento, no en todas, sino que en la fin y en la lineal. Y en la función constante, el dominio serían todos los reales, pero el recorrido sería el punto de intersección de la recta con el eje Y. En cambio acá, si ustedes se dan cuenta, el recorrido serían todos los reales, entonces, no. El dominio de la función serían todos los reales. ¿Quién me puede explicar por qué? ¿Por qué yo digo que el dominio de la función son todos los reales? Porque va creciendo hacia los lados, Y va, infinitamente. y va generando una sombra, ¿no es cierto?, sobre el eje X que va a abordar todos los valores del eje X. Bien. O otra forma de pensarlo es porque no existe ningún valor que yo no pueda evaluar. Yo puedo evaluar cualquier valor numérico en mi regla de asignación. Entonces, por eso yo decía, entonces si los puedo evaluar todos, mi dominio son los reales. Esa es otra forma de verlo, ¿ya? Pero el recorrido cambia. Me están leseando. A ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya, que estoy muy cerca de unos botones aquí. Entonces, el recorrido de la función cambia. Porque el recorrido de la función, si usted se da cuenta, va a ser la sombra que genera la función en el eje Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta, que es la parábola que se abre hacia arriba, la sombra comienza aquí, en este punto. ¿Qué altura sería este valor? ¿Quién me podría decir qué altura sería este valor? Es cosa de ver nomás. ¿Qué altura en el eje Y sería este valor? Sería el valor de K. ¿Sí o no? Sí. Y desde acá hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función sería desde el vértice, desde la coordenada Y del vértice hacia arriba, mientras que esta de acá, el recorrido sería desde la coordenada Y del vértice hacia abajo. ¿Queda claro eso del dominio del recorrido para esta función cuadrática o no? Que tengo igual muchas rayas. Sí. Si quieren lo podemos irnos a la pizarra y lo explico de nuevo. ¿Alguien necesita que nos vayamos a la pizarra? No, ¿Sí? Ya, perfecto. no. Perfecto. Ya, entonces ya hablamos del punto de intersección y todo esto y ya. Ya, ahí está el vértice, ya lo hablamos. Fíjense que ahí está lo mismo que habíamos hablado y ya. Ya, esto es igual, es importante. Que si la parábola es cóncava hacia abajo, entonces la función tiene un máximo. Cóncavo hacia abajo significa que la parábola se abre hacia abajo, entonces tiene un máximo. Si la parábola es, digamos, si se abre hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un mínimo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podríamos hablar de la altura máxima, porque generalmente las parábolas modelan situaciones de física, en donde a ustedes le dicen, a ustedes estoy parado aquí y yo lanzo una piedra y la altura de la piedra, dependiendo del tiempo, va a ser tal función y siempre me van a dar una función que depende del tiempo y siempre la función va a ser, fíjense, si se abre hacia abajo, ¿cómo tiene que ser el A? Tiene que ser negativo, entonces tiene que ser una cosa así, menos t cuadrado más 4t, por decirte algo. Y siempre te van a dar una situación de ese tipo. Entonces te van a preguntar, ¿en qué tiempo la piedra alcanzó la altura máxima? Y eso es cosa de sacar vértice y saber interpretar. ¿Ya? Ojo ahí. Vamos a ver ejercicios de ese tipo, así que no se preocupen. Intersección con el eje X, ya. Esto tiene que ver exactamente con lo que nosotros hablamos del discriminante. Aquí volvemos a invocar el discriminante. Discriminante. Entonces acá nosotros podemos decir discriminante positivo, entonces ¿qué va a pasar? Dos intersecciones con el eje X. Discriminante igual a 0, entonces un puro punto de intersección con el eje X.
discriminante negativo, eso significa que no hay intersecciones con el eje X. ¿Y cómo? Profe, Dime. ¿y no serviría hacer al I0? Sí, po, es que realmente no tendría sentido hablar de discriminantes si no tuviéramos una ecuación, ¿ya? Entonces necesariamente tenemos que hacer el I0 para que nos quede esta ecuación y ahí recién podemos hablar de esto, ¿ya? Simplemente yo estoy invocando esto, lo estoy colocando porque lo voy a recordar, ¿ya? Pero sí, I tiene que ser 0. Entonces, en el fondo, si yo quiero encontrar las intersecciones que tiene digamos, la parábola con el eje X, fíjense que las intersecciones cumplen una característica interesante que es fácil de darse cuenta. Yo sé que las intersecciones van a tener en el eje Y, la coordenada Y va a ser 0 para ambas, ¿sí o no? Para ambas va a ser 0. Entonces yo digo, ok, entonces yo si quiero encontrar esta intersección x1,0 y x2,0, lo que tengo que hacer es igualar mi y a 0, que sería la f de x igual a 0, y me queda, ¿no es cierto?, esta ecuación cuadrática, que las ecuaciones cuadráticas ya las habíamos trabajado, las trabajamos recién, y de aquí que vuelvo a eso, ¿ya? Esto lo escribí para poder invocarlo, pero en el fondo las intersecciones que va a tener una función cuadrática vienen siendo cuando yo iguale la función cuadrática a 0. Y ahí me queda una ecuación de segundo grado, la cual al resolverla me da las dos coordenadas en X de las soluciones. Y recuerden lo que dijimos, o sea, no siempre voy a tener dos soluciones distintas. Puedo tener dos intersecciones distintas, dos intersecciones iguales, que sería una única intersección, perdón. Dos soluciones iguales, que sería una única intersección. O podría tener ninguna intersección, ya que también se juega con eso. Ya, entonces ahí justamente me recordaron lo del discriminante y es lo que acabamos de ver nosotros. Así que vámonos a un ejemplo. Miren. Como les dije, íbamos a ver un ejercicio. Yo sabía que venía un ejercicio de este tipo, pero no sabía si venía ahora o no. ¿Quieren que lo haga yo o quieren hacerlo ustedes? Nosotros podría ser. 2 minutos tení, va corriendo. Me dio la D. Vamos a comenzar porque ya pasó el tiempo. Sí. Ya, démosle. Entonces, dice así. La altura f de t. Entonces, fíjense, f de t es la altura, que en el fondo es la altura alcanzada por un proyectil en metros y esta función depende del tiempo. ¿Ya? Entonces yo podría decir una cosa así. ¿Qué pasa cuando, para inventar, o sea, yo quiero saber a qué altura está el proyectil cuando el tiempo es 2 segundos? Porque me dicen que el tiempo se mide en segundos, entonces a los 2 segundos, ¿a qué altura va a estar? Entonces basta que yo evalúe f de 2 y me queda 20 por 2, que sería 40, ¿no es cierto? Menos 4, y eso es igual a 36, o sea, está a 36 metros de altura a los 2 segundos. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. O sea, súper fuerte el lanzamiento para pensar que en 2 segundos está a 36 metros de altura. ¿Ya? Entonces me dice en donde t mide en segundos desde que se lanza hasta que toca el suelo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se pueden deducir de esta información? El proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado ya. Este ejercicio, de hecho, siendo súper honesto, yo siempre soy honesto, cuando yo lo hice, lo tuve malo. Yo dije, qué raro, ¿por qué? Porque yo estaba pensando en esto, yo estaba pensando que desde aquí fue lanzado el proyectil, por lo tanto el proyectil llega a su altura máxima y cae en el mismo suelo. O sea, estaba pensando que el suelo estaba totalmente horizontal, ¿ya? Porque si fuera totalmente horizontal, yo digo, bueno, si yo quiero saber cuándo el proyectil toca el suelo, si estuviera en un suelo totalmente horizontal, yo podría tomar la función e igualarla a 0, porque en el fondo yo sé que f de t es la altura. Si f de t es la altura y yo coloco que mi altura sea 0, entonces le estoy diciendo dónde va a caer en el fondo, pero pensando en todo el rato que el suelo está totalmente horizontal. Si fuera así, me queda esto, pues me queda 20t menos t cuadrado es igual a 0. Entonces aquí me queda una ecuación para poder resolver. Este tipo de ecuación cuadrática, cuando no tiene 3 elementos y tiene un elemento que tiene una t y no puedo llevarla hacia el otro lado, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es factorizar. Yo factorizo por t.
Si factorizo por t, me queda t factor de 20 menos t, todo eso igual a 0. Entonces, cuando yo tengo un producto algebraico que es igual a 0, significa que t puede ser 0, que sería desde el tiempo 0, desde donde yo estaba en el suelo, ¿no es cierto? O 20 menos t puede ser 0, lo cual significa que t es igual a 20. Entonces uno piensa, además, pues, o sea, yo lo lanzo aquí en el tiempo 0, empieza a correr el tiempo y significa que a los 20 segundos cae al suelo. Pero yo podría pensar, porque no me lo dicen, podría estar tirando el proyectil, ¿no es cierto? Podría estar tirando mi proyectil desde la punta de un cerro. Entonces, claro, yo si estoy en este punto, yo lanzo mi proyectil, y en este punto, en donde pasa la misma altura desde donde yo lo lancé, claro, ahí pasaron 20 segundos, pero yo no sé si en 20 segundos va a tocar el suelo o no. ¿Se entiende, no? Entonces yo después pensaba eso y dije, claro, entonces me equivoqué. Por lo tanto, la 1 no corre, ¿ya? Si la 1 no corre esta, no corre esta y no corre esta, por lo tanto la 2 tiene que ser, ¿no es cierto? Y ahora tengo que analizar la 3. ¿Están de acuerdo con eso, no? Más o menos. ¿En dónde, a qué te refieres con más o menos? Sé más específico, para ayudarte. Es que no caché bien por qué está mala. Está mala, Muy bien. está mala, porque en el fondo, desde la altura en donde yo lo lancé, ese para mí es un tiempo 0, ¿sí o no? Sí, sí, eso sí. Entonces, cuando Sí, yo igualo en el fondo, siempre este tipo de parábolas son cosas que se piensan de forma horizontal, ¿ya? O sea, si yo tuviera un suelo aquí, donde estoy rayando, desde aquí lanzo, desde el tiempo 0, entonces cuando llega a la misma altura, ¿no es cierto?, del suelo, entonces, en el fondo, ahí pasaron 20 segundos. Pero yo no sé si estoy parado, ¿no es cierto?, como te decía antes, yo no sé si estoy parado en un cerro. Por lo tanto, estoy seguro que en 20 segundos llega al suelo, no, ¿ya? Porque aquí sigue ya. cayendo la cosa y en qué tiempo llegará allá abajo no tengo idea. Entonces, no Sí, me... no estaba pensando en otra cosa. Sí, yo estaba pensando, siempre en todo rato pensé como un tipo parado en un parque, imagínense un tipo parado en la plaza y tira una pelota así de tenis al aire y cae después. Tendría que haberla lanzado con caleta de fuerza para que se demorara 20 segundos. Si han hecho el intento, hágalo. Usted tira una pelota y pasan como, no sé, 4 segundos y cae al suelo el tiro. O sea, para que sea 20 segundos tendría que ser Hulk, una cosa así. Ya, entonces, por eso el primero no era, porque para pensar que desde en el tiempo 0 y a los 20 segundos tienen la misma altura, claro, yo puedo decir eso, pero no puedo decir que llega al suelo. A los 10 segundos, desde que el proyectil es lanzado, este alcanza su altura máxima. Ya, esto lo puedo ver de dos formas. Para poder ver si a los 10 segundos alcanza su altura máxima, puedo sacar la coordenada porque me están diciendo del tiempo. Me están hablando del tiempo. Fíjense que mi función trabaja así. Trabaja con tiempo y después con altura. ¿No es cierto? Altura. Así trabaja. Tiempo, coma, altura. Así trabaja. Entonces, me están preguntando por el tiempo en donde alcanza la altura máxima. Si yo lo veo como un vértice, si yo eso lo veo como la materia del vértice, entonces estoy hablando desde que, ¿cuál es la coordenada? Porque el tiempo es el eje X, mientras que f de t es la altura. Entonces yo lo que estoy preguntando es, ¿cuál es la coordenada X de mi vértice? O sea, el segundo ejercicio me está hablando de h, ¿ya? Y yo sé que h es menos b partido en 2a. Entonces, si yo miro mi función y la ordeno porque está desordenada, ¿no es cierto? Mi función, si estuviera ordenadita, sería así. Menos t cuadrado más 20t. Primero la potencia cuadrática, luego la potencia de grado 1 y luego la potencia de grado 0, que es 0 en este caso. Entonces, ¿cuánto es b? b es 20. Entonces sería menos 20 dividido en 2 por a. ¿Y cuánto vale a? Vale menos 1. Entonces sería 2 por menos 1. Y eso sería menos 20 dividido en menos 2, o sea, 10. Esa es una forma de verlo. La otra forma es que como ya habíamos hecho la gráfica y nosotros sabemos que a los 0 segundos y a los 20 segundos la parábola toca, se genera la gráfica de la parábola, yo sé que la parábola es simétrica. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en delante? La parábola justamente en el medio tiene un eje de simetría. Por lo tanto, ese eje de simetría tiene que estar justo a la mitad entre 0 y 20. Es decir, tiene que estar a los 10. Ese quiere decir que a los 10 segundos alcanza su altura máxima. ¿Ya? Esa otra forma de ver esto. O sea, ese sí va. ¿Ya? Entonces,
ya lo habíamos hablado, y la gráfica de f tiene un eje de simetría. Claro que lo tiene, por lo tanto sería 2 y 3, sería esta. ¿Ya? Entonces, cuidado con este tipo de situaciones porque yo esta, como le dije, la tuve mala. Yo mismo me equivoqué. ¿Por qué? Por andar pensando en las cosas que yo quería pensar y no pensar en todas las posibles situaciones que se podría dar este ejercicio. Si me hubieran dicho, no, si estoy en el suelo y lo tiro, no sé, y cae en el suelo, entonces ahí podría imaginar eso. Ya, entonces esta es la pregunta oficial de la PSU que ya hicimos. ¿Y cuánto nos dio? La E, ¿no es cierto? Bueno, la éramos, la hicimos al principio, así que nada que hacer. Y ahora vamos a ver esto que ya es lo último. Yo considero que viene siendo una situación muy sencilla que tiene que ver con funciones de potencia. Las funciones de potencia tienen una forma específica. Entonces, esta es la pregunta oficial de la PSU, la cual todavía no puedo responder, obviamente, porque todavía no tenemos el conocimiento. ¿Ya? Esto entra en la PTU porque está dentro del programa, ¿ok? Entonces, esto es la función, ¿no es cierto?, de potencia. La función de potencia va a ser de esta forma. Va a ser de esta forma que está aquí, es decir, va a ser de la forma f de x. Este es el formato de la regla de asignación. Va a ser de la forma f de x igual a ax elevado a n. ¿Ya? Entonces, aquí la situación va a variar dependiendo del valor del exponente. El exponente n tiene que ser un número entero, ¿ya? Y tiene que ser más grande que 1. Deberían haber dicho que es un número natural distinto de 1 y de 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, el tipo de análisis, el tipo de gráfica que yo podría obtener a partir de esta función va a depender si este exponente es par o impar. ¿Ya? Y también va a depender si este valor es positivo o negativo. ¿Ya? Si el exponente es par, yo voy a tener este tipo de gráfica. Una parábola que se abre hacia arriba o una parábola que se abre hacia abajo. El hecho de que la parábola se abra hacia arriba significa que el valor a que está multiplicando a la potencia de grado par va a ser un número positivo. Por eso se va a abrir hacia arriba. Porque si ustedes se dan cuenta, esta expresión x elevado a n, dado que el n es un número par, siempre va a ser algo positivo. Por lo tanto, si el número a, que es el valor que multiplica la potencia, también es positivo, entonces la parábola es totalmente positiva, se abre hacia arriba. ¿Ya? En cambio, ¿qué pasa si yo tengo que la potencia es positiva, ¿no es cierto? Pero a su vez el número que la multiplica es negativo, como dice acá, entonces la parábola se abre hacia abajo. Entonces, ahora una cosa importante es saber su dominio y su recorrido, para que tengamos el dominio y el recorrido. Siempre que yo tenga un polinomio, chiquillos, ya sea un polinomio de primer grado, que sería una función de comportamiento lineal, un polinomio de segundo grado, que sería una función cuadrática, o que tuviera un polinomio de grado mayor a 2, polinomio de grado 3, grado 4, grado 5, entonces para la PTU estaría en el caso de una función de este tipo, entonces siempre el dominio van a ser los números reales. Resumen, si usted tiene una función polinómica, el dominio de esa función son los números reales. ¿Ya? Lo que va a cambiar o no va a cambiar va a ser el recorrido. Porque en este caso, si ustedes se dan cuenta, el recorrido es desde este valor, que sería 0 hacia arriba. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podríamos colocar, en vez de esto que está muy enredado eso, podríamos colocar que el recorrido de la función es desde el 0 hasta infinito positivo. Acá me decían los reales positivos unidos con el 0, que es lo mismo que esto. ¿Ya? Acá dominio todos los reales. ¿Cuál sería el recorrido? No me gusta eso. El recorrido sería desde este número para abajo, ¿no es cierto? Ese sería el recorrido. O sea, el recorrido de la función sería desde el 0, ¿no es cierto? No, estaría mal. Sería desde menos infinito hasta el 0. Ahí sí. Y este corchetito me quedó mal, sería hacia afuera. Eso que acabo de hablar, ¿se entiende? Entonces las funciones lineales no son potencia. ¿Las funciones lineales no son potencia? No. No. ¿Sí? Si yo tuviera una cosa así, la función lineal no va a ser potencia producto de que a mí me piden que el exponente sea más grande que 1. ¿Ya? Por eso no es potencia. Porque una función lineal es de la forma f de x igual a mx, pero como aquí este tiene exponente 1, queda fuera de esta idea. ¿Ya? Yo iba a decir otra cosa, pero la voy a decir después. Ya. Función
con potencia impar. Para mí estas son las más fáciles porque el dominio y los recorridos van a ser los números reales. Y fíjense que aquí nosotros vamos a tener situaciones totalmente establecidas. Cuando el exponente es impar, entonces yo voy a tener una situación de este tipo. Fíjense que esta es como la modelo. Siempre ustedes vean cuando la es positivo. Siempre recuerden esa, ¿ya? Siempre recuerden esta, cómo es la gráfica de esta. En el otro caso, igual, recordar cómo es la gráfica de acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta, yo sé que cuando la sea negativo va a ser lo inverso. Es como hacer un reflejo en torno al eje X. Sería una simetría con respecto al eje X, ¿ya? Entonces aquí yo, fíjense con lo que digo. Si tengo la potencia es negativa, entonces, perdón, me equivoqué. Si yo tengo una potencia con exponente impar, ahí sí, voy a tener valores tanto positivos como negativos dependiendo del valor que evalúe en X. Es por eso que voy a tener valores negativos y valores positivos. Y si el número que multiplica a la potencia con exponente impar es positivo, entonces yo voy a tener siempre una función que va a ser creciente, mirando de izquierda a derecha. Entonces, una función creciente que sea de esta forma. En cambio, si yo tengo que el número que multiplica es negativo, entonces yo voy a tener una función decreciente que sería la simetría axial respecto al eje X de la gráfica de la función. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero mostrar es esto que está aquí en azulito. ¿Ya? Lo que yo quiero mostrar es eso que está ahí en azul. Porque si yo tuviera una cosa así, imagínense esto. F de X igual a 3X al cubo. ¿Cómo sería esa gráfica? Esa gráfica sería de esta forma. El A es positivo, ¿no es cierto? El exponente es impar, por lo tanto yo sé que va a ser una función creciente así, ¿ya? Pero lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles lo siguiente, ¿ya? Yo puedo hacer traslaciones, ¿sí? Traslaciones de las gráficas de las funciones, y lo que voy a explicar ahora para las funciones de potencia impar funciona para todas las funciones, ¿ya? Entonces, qué voy a hacer yo? Supongamos que yo supongamos que quiero que la función realmente suba 3 puestos o 2 puestos, 1, 2. O sea, yo quiero que la función sea ahora esta función. Va a ser la misma, solamente que ahora va a pasar por acá. Va a ser la misma función, pero ahora pasa un poco más arriba. Entonces, ¿qué le hice yo a la función a nivel algebraico o a nivel numérico, si ustedes prefieren? ¿Qué le va a pasar a esta función? Lo que va a pasar es que trasladé la función hacia arriba. Entonces, lo que va a pasar es que la fórmula va a ser esta, 3x al cuadrado, no, 3x al cubo, perdón, pero como subió 2 puestos, entonces en el fondo le estoy sumando un 2 a la función. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora hubiera tomado la función y lo hubiera bajado? La azul es la original, pero ¿qué pasa si lo hubiera bajado 1, 2, 3 puestos? Entonces tendría una cosa de este tipo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la función verde? La fórmula sería 3x al cubo, pero como bajó 3 espacios, le estoy restando 3. ¿Queda claro? Acuérdense que este bicharraco que queda solo es el coeficiente de posición. Entonces sí o sí tiene que haber un menos 3 dando vuelta por ahí para que mi gráfica corte en ese punto, en el eje Y. Para moverlo de forma horizontal. Para moverlo de forma horizontal, tengo que sumar o restar a la variable X, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a cambiar ahora el azul, y el azul ahora va a ser, no, rojo ya tengo, moradito, ya. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero mover esta gráfica azul acá? La gráfica azul movió acá, ¿cuántos espacios? Un espacio, 2 espacios, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí es como funciona de forma contraria. O sea, si yo me muevo hacia la derecha, significa que yo al X tengo que restarle la cantidad de puestos que yo me moví. Entonces, ¿qué sería la función morada? Sería de la forma f de x igual a 3 factor de x, y como me moví hacia el lado positivo, yo tengo que restar la cantidad de espacios que me moví. ¿Cuántos espacios me moví? 2. Entonces sería x menos 2 al cubo. Esa sería la idea. Ahora, ¿qué pasa si elijo otro color, ¿no es cierto? Vamos a elegir otro colorcillo, un color negro, ¿no es cierto? Y yo lo que voy a hacer es mover la gráfica hacia acá. Me quedo como el forro, pero no importa, ustedes me entienden. Sería una cosa así. Ahí. Entonces me moví 1, 2, 3 espacios. ¿Cómo sería la función negra? ¿Qué me puede decir cuál sería la fórmula?
3 factor de x más 3 X al más cubo. 3 al cubo, perfecto. Entonces ahora puedo mezclar las dos ideas que le acabo de dar. ¿Qué pasa si yo tenía, por ejemplo, originalmente esta función, ¿ya? Que era la misma, f de x igual a 3x al cubo y tenía esto? Lo mismo. Entonces ahora yo lo que voy a tomar, siempre fíjense en este, en el centro. ¿Qué pasa si ese ahora se transforma en este puntito de acá? En donde este puntito de acá viene siendo 3 y acá menos 2. Entonces, ¿qué pasó? Ahora fíjense lo que pasó. ¿Ya? Ojo, en el momento en que yo mezclo las dos cosas, lo del coeficiente de posición cuando queda solito, como deja de trabajar, porque el coeficiente de posición va a ser un número que todavía no tengo, porque tendría que desarrollar la potencia, multiplicar por 3 para poder encontrar un número que se va a sumar con el número que va a quedar fuera de esta forma. En el fondo, cuando yo muevo solamente hacia arriba o hacia abajo, entonces yo sé que mi coeficiente de posición va a ser de esta forma. Pero si yo estoy moviendo de forma vertical y a su vez de forma horizontal, ya no puedo confiar que este número va a ser el coeficiente de posición, porque si yo tomo el 2 elevado a 3 y le multiplico por 3 y luego le resto menos 3, ese sería el coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces ahora yo le estoy diciendo, miren lo que pasó con la función. Se movió 3 espacios hacia la derecha. Entonces, ¿cómo sería? Sería f de x, vayan dictándome, sería 3 factor de x menos 3 Bien. al cubo menos 2. Ya, está bien, espérate, no te apures, déjame colocar otro colorcillo, ahí está. Entonces sería 3 x, como se movió hacia el centro. Siempre fíjense este centro se movió para acá y bajó para acá. Entonces se movió 3 espacios hacia la derecha, por lo tanto resto 3, eso elevado a 3. Y como bajó 2 espacios, tendría que restar menos 2. Chuta, ¿qué pasó ahí? Entonces tendría que restar menos 2. Y esto que yo le estoy mostrando, chicas, chicos, funciona para todo. Para cualquier tipo de función. ¿Ya? Así que ojo ahí, le estoy dando una buena enseñanza porque, claro, me lo enseñan para funciones de potencia, pero esto yo lo puedo aplicar para la función logarítmica, función exponencial, etc. Entonces, ¿estamos ok con esto? ¿Dudas respecto a esto de ir moviendo la gráfica? No, profe. ¿No? Entonces, No. ejemplo, ya, aquí esto usted tiene que entender una cosa, le voy a enseñar una cosa para que no pueda hacer esto. Si yo tuviera, por ejemplo, este intervalo, que sería, este es el 0, ya, por aquí voy a tener el 1, y de aquí en adelante voy a tener todos los valores positivos más grandes que 1. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una situación de este tipo, entonces imaginemos que yo quiero un valor aquí, entonces tengo un valor x, ¿ya? Cualquier potencia de x, ¿no es cierto? Si yo tuviera, por ejemplo, x al cuadrado, esta potencia de x va a ser más chica que 1, sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Por ejemplo, si yo me tomo por aquí el 1/2, ¿ya? ¿Qué pasa si me tomo 1/2? Si yo me tomo 1/2 al cuadrado es 1/4, o sea, estoy por acá. ¿Se logra entender esa idea? Ya, eso va a pasar cuando me estoy moviendo entre 0 y 1. Pero cuando yo me muevo, cuando yo tomo valores más grandes que el 1, ¿ya? Cuando yo tomo valores más grandes que el 1, dejando fuera el 1 obviamente, entonces las potencias van a ir cumpliendo un orden que van a ir siendo de esta forma. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, x cuadrado y estoy pensando, de hecho no quiero ocupar este color porque quiero que no se confundan, sino que, ¿qué pasa si ahora tomo un x acá? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un x al cuadrado, este x cuadrado sí o sí va a ser más grande que 1. ¿Ya? Por ejemplo, el 2 al cuadrado es 4, el 1,5 al cuadrado siempre va a ser más grande. Y esta regla se va a cumplir para cada, ¿no es cierto?, potencia mayor que yo vaya teniendo. X al cubo, X a la cuarta, etc. ¿Ya? Entonces, ahora que ya les di esto, resuelvan rápidamente, inmediatamente, ¿cuál es la alternativa de esto? Sería según lo que le acabo de explicar. O sea, yo sé que estas ideas de acá se van a cumplir para... Si estoy entre 0 y 1, yo sé que esta situación no se va a dar. No se va a dar. Porque imagínense que tomo el 1/2. Si tomo un medio al cuadrado, 1/4. 1/2 al cubo, 1/8. O sea, mientras más si yo me tomo un valor aquí entre 0 y 1, mientras más grande sea la potencia, más chico va a ser.
Por lo tanto, esto no puede cumplir este orden que está cumpliendo acá, siendo que f de x es x al cuadrado, g de x es x al cubo y h de x es x a la cuarta. No va a ser, ¿ya? ¿Va a ser para todo número real? Falso, no. Si acabamos de decir que entre 0 y 1 se comporta de forma al revés. F de x va a cumplir esta situación para todo número real positivo distinto de 1. Si me dicen para todo número real positivo distinto de 1, también puedo tomar valores en este intervalo. Así que este tampoco es. Y finalmente la de g de x menor que f de x menor que h de x para todo número real negativo distinto de menos 1. La verdad las cosas que tampoco cumpliría porque como aquí tengo una potencia negativa, voy a tener un número positivo después un número negativo, entonces no se va a cumplir. Y finalmente por descarte tendría que ser este, pero este cumple justamente lo que yo le estoy diciendo. El orden de las potencias se va a mantener creciente según su exponente, siempre y cuando el valor que tome x sea un valor que tiene que ser más grande que 1. ¿Ya? Ahí siempre va a cumplir. Por lo tanto, tiene que ser sí o sí la E. ¿Cómo anduvimos con respecto a este ejercicio? Bien. Bien. ¿Ya? Y vámonos a esto de interés compuesto. No entra, pero se los voy a mostrar porque es muy fácil. ¿Ya? Esto de interés compuesto tiene que ver con esto. El interés compuesto, no me gusta esto. O sea, uno lo puede ver como una función de potencia, pero realmente no me gusta porque tiene que ver con logaritmo. ¿Ya? Pero, en fin, veámoslo. La función se comporta así. El capital final es igual al capital inicial, todo eso por 1 más la tasa de interés elevado a el tiempo de inversión. En el fondo, lo que significa esta fórmula es que si yo meto cierta cantidad de plata al banco, que ese sería el capital inicial. Imagínense que yo le meto 1.000.000 de pesos y me dan una tasa de interés. La tasa de interés siempre va a ser un decimal muy pequeño. Es prácticamente imposible encontrar en este momento en la realidad una tasa de interés que no sea del 0,00 y algo, o sea, un interés muy, muy pequeño, ¿ya? Si el interés fuera de 0,5, pucha, créanme que estaríamos todos metidos en ese banco, ¿ya? Entonces, siempre estos intereses van a ser muy, muy pequeños en la realidad, pero para efecto de PSU podría tener un interés del 50%, lo cual sería una cosa muy, muy loca. Pero podría tener intereses del 5%, del 0,3%, etc. ¿Ya? Números pequeños. Entonces la idea es que yo teniendo la tasa de interés que me va a hacer crecer, ¿no es cierto?, mi dinero, entonces va a ir sucediendo lo siguiente. Esta tasa de interés tiene que trabajar en la misma función del mismo tiempo que acá. Por ejemplo, aquí si a mí me dicen que yo estoy trabajando en una capitalización, se llama eso, cuando el dinero aumenta ya en un periodo de tiempo. Si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Este dinero lo voy a meter en el banco con una capitalización anual, con un interés anual del tanto. Significa que cada año va a aumentar este porcentaje. ¿Ya? Eso es lo que significa. Si yo le digo, yo voy a meter mi dinero al banco y quiero que este dinero se capitalice mensualmente, quiere decir que este dinero va a aumentar un I%, ¿no es cierto?, del total cada mes. Lo importante es que usted tiene que entender es que estos dos elementos, la tasa de interés, ¿no es cierto?, y el número de periodos en donde se invierte mi dinero, tiene que ser trabajado en la misma función del tiempo. Si yo aquí tengo una capitalización anual, aquí tengo que tener años. Si yo aquí tuviera una capitalización anual y aquí tuviera meses, transformo los meses en años. Nunca muevo esto de su unidad de tiempo. Si esto está en años, entonces esto tiene que estar en años. Si esto está en años y esto está en meses, este de acá se transforma, ¿ya? Nunca cambien el de acá adentro porque si no se van a meter en un tete, en un problema, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un ejercicio de este tipo. Aquí hay un ejemplo. Dice, Agustina deposita 800.000 pesos en un banco al 5% de interés compuesto anual. 5% de interés compuesto anual, esto siempre tiene que transformarse en un decimal, es decir, 0,05. ¿Ya? Ese viene siendo el 5% anual. Entonces, si yo empiezo a aplicar mi fórmula, yo sé que el capital final es igual al capital inicial, todo eso por 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo de capitalización. Entonces, capital final me dicen así. Agustina depositó 800.000 pesos. Este es capital inicial. ¿Ya? Este de acá es la tasa de interés. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el tiempo en años? O sea, yo tengo que saber cuál es este tiempo, cuál es el tiempo, la cantidad de tiempo en que tengo invertido mi dinero en el banco.
para que el dinero se duplique. O sea, aquí está el capital final, el dinero duplicado. Entonces esto tendría que ser, el capital final sería el doble de 800.000, o sea, 1.600.000. A ver, ahí cuánto llevamos. No, ahí llevamos. Ahí sí, ¿no es cierto? Ya, 1.600.000. El capital inicial ya lo dijimos, es la cantidad de dinero que invierte la persona, que sería 800.000. Todo eso más 1 más 0,05. Todo eso elevado a n, que n es lo que... Chao, Violet. En donde n es lo que es la cantidad de tiempo que yo quiero encontrar. Fíjense que mi incógnita está en un exponente, por lo tanto esto tiene que ser un logaritmo en el fondo, para poder despejarlo. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar aquí es que para poder despejar el n, quiero despejar la potencia propiamente tal. Este 800 se está multiplicando. Lo paso dividiendo, o sea, me queda 1.600.000 pesos dividido en 800.000 pesos. Miren, ojo, fíjense que mi intención inicial, cuando uno ve este tipo de ejercicio, es simplificar y ver y dejar aquí un 2. Sí, sería lo ideal. Pero si nosotros nos fijamos en las respuestas no eliminan el 1.600.000 ni el 800.000. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí. Voy a seguir trabajando. ¿Ya? 1 más 0,5 es 1,05 y esto está elevado a n. Entonces, ¿cómo despejo una exponente? Aplico logaritmo. ¿Ya? El logaritmo puede ser en la base que usted quiera. Logaritmo natural es un logaritmo en base exponencial, en base e. En este caso, si miro las respuestas, me doy cuenta que en todas las respuestas se ocupó un logaritmo en base 10, log, nada más. Entonces aplico logaritmo en este lado, me queda logaritmo de esta división, que sería 1.600.000 pesos, dividido en 800.000 pesos. Todo eso es igual a... Si aplico logaritmo a esta expresión, hay una propiedad del logaritmo que dice que el logaritmo de una potencia hace que la potencia pase multiplicando hacia afuera del logaritmo. O sea, me queda n por logaritmo de 1,05. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, no hay ninguno que esté en división. ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Cómo puedo separar yo esto para que quede una situación de las que está acá? Se transforma esa división como una resta. Perfecto. El logaritmo de una división es igual a la resta de logaritmos. Es decir, me va a quedar que esta situación es logaritmo de 1.600.000 pesos menos logaritmo de 800.000 pesos. Y todo eso de ahí va a quedar dividido, ¿no es cierto?, por esta expresión, que esta de aquí es un número, por lo tanto pasa dividiendo, o sea, esta situación pasó dividiendo y me queda logaritmo de 1,05. Y eso me da n. Entonces tiene que ser la e. No, a ver, ¿qué diferencia tiene esta y esta? Ah, ya, la diferencia está aquí, es esta, la e. Entonces, listo. Ese sería un ejercicio de interés compuesto. Y esta es la famosa pregunta oficial de la PSU. Se parece mucho a la pregunta en donde les hablaba del intervalo de 0 a 1, cuando uno trabaja con potencias con números del intervalo de 0 a 1 o de valores mayores que 1. Así que les voy a dar unos minutitos, 2 minutos, porque ya estamos listos casi, para que terminen este ejercicio, que es el último ejercicio de la clase de hoy. Trabajando. La B. La B, yo estoy pensando en dos valores para que sean iguales. Se me ocurrió el 1 y el 0, pero... Sí, po. pero... Sí, po, el 1 y el 0. Sí, pues el A es positivo, no le queda así. 1 y 0 entonces. Porque siendo A positivo, como que se da lo mismo en el fondo. Porque en el fondo, si yo tengo esto, ax cuadrado tiene que ser igual a ax al cubo, tiene que ser igual a ax a la cuarta. Yo puedo dividir todo esto por a y finalmente llego a esta cosa, que sería x cuadrado, x al cubo, igual a x a la cuarta, y me preocupo de eso. ¿Para qué valores estas cosas van a ser iguales? Para 0 y para 1, o sea, para dos valores. Para 3 valores no podría ser si yo pensara en el menos 1, porque aquí me quedaría negativo mientras estos dos serían positivos, así que esto no puede ser. Tiene que ser sí o sí la C.